Cuando vos... Ya estamos. Dale nomás. Día 25 del quinto mes del año 1810. Argentina inicia un camino que llevará en 6 años más a independizarse de España. Camino que ya otras naciones latinoamericanas habían recorrido, como Haití, la precursora que en 1803-1804 marcó el final de la esclavitud colonial francesa. Haití, donde el 88% de su población eran negros esclavos, el 5% negros libres y el 7% de blancos que los sojuzgaban. Ese 25 de mayo de 1810 se produce la revolución que desplaza al virrey Cisneros y se establece la primera junta de gobierno integrada por 9 miembros. Tenemos en la memoria sus nombres, conocemos su actuación pública, pero ignoramos aspectos de sus vidas privadas, a los cuales me referiré. Un interés muy particular hace que deje para el final referirme a Saavedra. Es la conexión que existe con la historia de nuestro Chacabuco. Juan José Esteban del Paso, secretario de la primera junta, había nacido en Buenos Aires y falleció en la misma ciudad. Sus restos descansan en la Recoleta. Fue uno de los primeros pobladores de San José de Flores, hoy barrio de Flores de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Era hijo de un gallego panadero. Fue abogado y ejerció como profesor de filosofía. Como empresario, con poca suerte, quiso explotar una mina de oro en Lima. Permaneció soltero. Mariano Moreno, el otro secretario de la primera junta, nació en Buenos Aires y murió a los 32 años en alta mar. Se cree que fue asesinado por sus enemigos, adherentes a Saavedra. Se había casado con María Guadalupe Cuenca, cuando ella tenía 14 años y él estaba estudiando en la Universidad de Chuquisaca en Bolivia. Tuvieron un hijo que fue militar y se alejó del país durante el gobierno de Rosas. Luego volvió a estar con su madre. Mariquita, así la llamaba Moreno a su esposa, quien apenas zarpó Moreno en la fragata Fame rumbo a Europa, recibió un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros con una leyenda que decía que pronto los iba a usar. Acá se comprueba que hubo realmente el deseo de asesinar a Moreno. Moreno fue periodista y como tal fundó la Gaceta de Buenos Aires, donde se publicaban los actos de la Junta. Esto es un claro antecedente de lo que hoy conocemos y se edita el Boletín Oficial.
fueron vocales de la primera junta. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, abogado, economista, político, diplomático, periodista y militar. Fue el creador de nuestra bandera nacional. Siendo soltero, fue padre de 2 hijos, Pedro Rosas y Belgrano y Manuela Mónica Belgrano. A su muerte, el padre Castañeda informó así de lo ocurrido. Es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama el cielo, el triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Juan Larrea nació en Mataró, en España. En la Junta hubo 2 de origen español. Juan Larrea fue uno. Llegó a Buenos Aires a principios de 1800. Comerciante, colaboró económicamente con las disposiciones y los ejércitos organizados por la Revolución de Mayo. Se dedicaba también al contrabando, especialmente al contrabando de armas. Llegó a estar en muy mala situación económica, siendo que él era una persona adinerada. Ante tantos reveses que le presentaba la vida, decidió suicidarse. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Recoleta y últimamente no se los encuentra. Fue el último sobreviviente de la primera Junta de Gobierno. Manuel Maximiliano Alberti, sacerdote, nació y falleció en Buenos Aires. Fue el primero de los miembros de la primera Junta que falleció. Primero fue él y después, a los pocos meses, fue Moreno, como dije, en alta mar. Pidió ser sepultado en la iglesia de San Nicolás de Bari, que en ese momento estaba en la intersección de las calles de la hoy llamada Avenida 9 de Julio y Corrientes. En 1936, en ocasión de erigirse el obelisco, la iglesia fue derrumbada y no se encontraron los restos de Alberti, que había sido sepultado en ese lugar. Domingo Bartolomé Francisco Mateu nació en Mataró, España. Fue comerciante, piloto naval y político. Se casó con María Ventura Diana y tuvieron 8 hijos, 2 varones y 6 mujeres. Falleció en Buenos Aires y sus restos descansan en la Recoleta. Estaba emparentado a través de su esposa con los Escurra. Tuvo un barco mercante al que llamó Nuestra Señora del Carmen. Reconoció a los indios como ciudadanos y los proclamó hermanos. El decreto donde decía que los indígenas eran ciudadanos está escrito en quichua y en castellano. Juan José Castelli nació en Buenos Aires y falleció en la misma ciudad. Su esposa fue María Rosa Lynch, pariente lejana del Che Guevara.
Tuvieron 2 hijos. Pedro, que era unitario, fue degollado y su cabeza expuesta en una pica en la Plaza de Dolores. Y Ángela, se casó con un saavedrista, siendo que Castelli, su papá, era morenista. Castelli era primo de Manuel Belgrano y murió sin poder hablar, porque su médico le había amputado la lengua para evitar que se esparciera el cáncer que padecía. Miguel Ignacio de Ascuénaga nació en Buenos Aires en el seno de una familia criolla de la aristocracia bonaerense. Fueron sus padres Vicente de Ascuénaga y Rosa Basavilbaso. Se casó con su prima hermana, Justa Rufina de Basavilbaso, con la que tuvo 4 hijos. Estuvo relacionado familiarmente con personajes de la élite de ese tiempo. Sus restos están en la Recoleta. Su casa quinta de Olivos fue construida por Prilidiano Pueyrredón. Hoy se la conoce como Quinta Presidencial de Olivos. Presidente de la primera junta fue Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Nació en Otullo, Bolivia, y falleció en Buenos Aires. Sus restos están en la Recoleta. Estuvo vinculado a la actividad rural, con buenos resultados económicos, para los que contaba con 8 esclavos para los trabajos. Ante el problema sanitario causado por la viruela, dispuso que un vacunador recorriera toda la frontera inmunizando a la gente. Esto nos hace reflexionar sobre el momento que estamos viviendo. Hay que vacunarse. Se casó 2 veces y tuvo 4 hijos. El mayor, Mariano Eusebio de Saavedra, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue el creador del partido de Chacabuco, nuestro terruño. En su memoria, en nuestra ciudad, una avenida lleva su nombre. Con luces y sombras, estos fueron los próceres de nuestra querida Argentina.